Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo que nos escuchas en esta noche. Te habla Magdiel Narváez, quien juntamente con su esposa Zaira Díaz nos encontramos en nuestro hogar para traerles a ustedes un nuevo estudio con algunas de las simbologías, significados, ilustraciones sobre el libro de Apocalipsis. Sé que algunos tienen muchas preguntas y que están ansiosos y deseosos de conocer más del libro. Aunque empezamos de una manera informal, pues ya llevamos unos cuantos miércoles con este tema. Y quiero hoy aprovechar para dejarles en la mente aquellas reglas de interpretación que sean básicas y esenciales cuando usted lea el libro. Lo primero que quiero que usted sepa es que el libro de Apocalipsis no es un libro de terror, no es un libro de miedo y no es un libro que se utiliza para amedrentar o intimidar ni a los cristianos ni a los no cristianos. Es un libro bíblico infundado en amor, en compasión, misericordia y sobre todas las cosas en esperanza. En el libro se encuentran muchos desafíos. Hay de todo, hay ciclos del espacio, hay cuerpos celestes que caen, el sol, la luna cambian de colores, los cuerpos de agua se envenenan, ocurren elementos de escasez, de mortandad, de falta de paz, de desajustes, de desequilibrios, de caos, pero en todo eso Cristo reina. En todo eso el Señor está en medio de las situaciones del mundo, en una parte donde ya nosotros no estamos y en otra parte donde está el pueblo de Israel con el resto del mundo que se queda después del advenimiento del rapto. También quiero decirles que este es un libro que tuvo muchos debates para estar en la Biblia. Es el penúltimo libro que se aceptó en el canon bíblico en el siglo IV. Primero fue el último libro fue el de la Epístola a los Hebreos por el debate de la autoridad y la autoridad. Y este libro fue antes de ese porque había muchos escépticos que planteaban que esto lo había escrito Juan, otro que no era el discípulo amado, y porque el libro parecía más una novela fantástica sobre el final de los tiempos que una revelación de parte de Dios. Después del debate de muchos años, los eruditos con mayor respeto y autoridad de las diferentes iglesias que estaban representadas en el concilio de Nicea deciden entonces votar para que se apruebe el libro de Apocalipsis y que sea el último libro que cierre la Biblia. Por eso usted tiene una relación tan espectacular en la Biblia. La Biblia comienza con un Antiguo Testamento que tiene dentro de todos sus libros, libros que son el Pentateuco, libros históricos, y después tiene los libros proféticos. El Nuevo Testamento tiene lo que sería la base del cristianismo, que no es otra cosa que los evangelios, un libro histórico, que es el libro de los Hechos, la doctrina del cristianismo, que está estampada en las epístolas, y termina con un libro profético, que es el Apocalipsis. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento terminan con libros proféticos. Unos, que el Antiguo Testamento, que plantean el resurgimiento de Israel y el advenimiento del Mesías, y el libro profético del Nuevo Testamento, que establece la salvación de Israel por medio del Mesías y el advenimiento del Mesías en las nubes. Para que usted vea que hay una correlación estrecha y perfecta entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, discípulo de Jesús, hermano de Jacobo, mientras se encontraba preso en la isla de Patmos, una isla que está entre Turquía y Grecia, esclavizado o encarcelado por culpa del Imperio Romano en manos de un emperador llamado Domiciano, que es el primer emperador romano que impone una persecución oficial a los seguidores de Jesucristo.
Alguien siempre me dice, ¿y qué pasó con Nerón? Nerón es un emperador que vivió hasta el año 68, que en sus manos estuvo la sentencia para decapitar al apóstol Pablo. Pero Nerón desató una persecución no imperial, no formal, al cristianismo, a los seguidores de Jesús, que era como se llamaban. Sin embargo, quien lo hace oficial es Domiciano, quien estuvo a cargo del poder del imperio desde el año 86 después de Cristo hasta el año 96. Esto nos da un margen para entender que muchos eruditos plantean que el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 90, entre el año 90 al año 93, 94 después de Cristo y durante el imperio de Domiciano. Para que usted tenga una idea de quién es Domiciano, Domiciano es el hermano menor de Tito, el que destruyó el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén por segunda vez. Primera vez Babilonia, segunda vez Roma. Y es el hijo menor de un emperador llamado Vespasiano, que quiso tomar el control del imperio y limpiar todo tipo de enemigo que hubiera en las provincias lejanas, como lo son las provincias de Israel en el Nuevo Testamento en el siglo I. Mientras Juan está en Patmos, recibe la visión de Dios para que redacte el libro de Apocalipsis que usted y yo tenemos hoy en nuestras manos. Ahora bien, para entender muchas de las preguntas que ustedes tienen y poderlas contestar de forma responsable, yo voy a necesitar que ustedes me regalen bastantes minutos esta noche para yo explicarles las diferentes escuelas de pensamiento que existen para interpretar el Apocalipsis. En un principio se hablaban de 4 escuelas, pero existen hasta 7 escuelas de pensamiento, 7 escuelas de interpretación sobre el libro de Apocalipsis. ¿Y qué son estas escuelas de interpretación bíblica? Son personas eruditos que han estudiado muchas cosas sobre el mundo judío y sobre el mundo cristiano, especial del siglo I, y que cada uno de ellos ha formado una teoría para poder entender el libro y entender entonces cómo ubicar los eventos de la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta posiblemente el siglo pasado. ¿Por qué? Porque la historia de la iglesia va de la mano con la historia del Apocalipsis. Entonces, dependiendo de qué escuela de pensamiento usted se ubique, es la interpretación que usted le va a dar a los hechos. Por eso es que hoy día, gente que ha leído, tenemos personas que no creen en el rapto, tenemos personas que creen que el rapto es a mitad de la tribulación, tenemos personas que creen que la iglesia pasa por la tribulación, tenemos gente que cree que la iglesia pasa por la mitad de la tribulación, gente que cree que la iglesia no pasa por ninguna tribulación, gente que piensa que el libro de Apocalipsis es una novela, gente que piensa que el libro de Apocalipsis es solamente para la historia, y yo quiero hoy explicar cada una de esas escuelas para que usted las mire, cosa de que cuando usted pueda leer el libro con calma, de asignación en toda esta cuarentena, usted pueda entender mejor qué está leyendo y tener misericordia y un poquito de paciencia con las personas que difieran de usted, porque al final del día ni yo ni ningún otro ser humano en todo este planeta tiene la verdadera interpretación del Apocalipsis. Habría que buscar a Juan, sentarlo en una silla y preguntarle, ¿por qué tú escribiste esto? ¿Qué significa esto otro? Así que con calma y con paciencia con todo el mundo para que podamos tener una buena interpretación y una buena forma de leer este libro fabuloso que cada día que pasa se hace más interesante porque habla más de la redención del Señor que cualquier otra cosa en la historia de la humanidad. Bien, empecemos con la primera escuela de interpretación. Se llama la escuela preterista. Preterista. La escuela preterista es la escuela que plantea que el libro de Apocalipsis es un libro exclusivo
para el tiempo romano, en específico para el siglo I. O sea, que la persona que está en la escuela preterista, cuando lee el libro, dice, no, esto ya pasó, porque esto era para el siglo I. ¿Y por qué para el siglo I? Porque no quiere decir que esté mal. Vamos a ver, ¿verdad?, las razones por las cuales piensan esto. Porque entiende que toda la simbología que está dentro del libro cuadra en un porciento bien alto con las cosas que acontecieron en el siglo I durante el Imperio Romano, en especial el siglo I después del año 60 hasta el año 100, o sea, después del imperio de Nerón hasta el emperador Domiciano. Nos dice en la escuela preterista que uno de los brazos fuertes de ellos como escuela es la carta a las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque son 7 iglesias que existieron de verdad en Asia Menor. Y en otras palabras dicen, si Juan de verdad estuvo en Patmos, que está cerca de Éfeso, la isla, él tiene todo el potencial de haber escrito este libro en la cárcel y escribirle a estas 7 iglesias que aparecen en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del libro, que ciertamente existían. Iglesias como Pérgamo, Tiatira, Éfeso, Esmirna, Laodicea, Filadelfia, entre las demás, ¿verdad? Queda una que no me viene a la mente ahora, pero entre todas esas 7 iglesias, como existían, la escuela preterista dice, no, si estas iglesias existían, este libro es para ese tiempo, para ese siglo I en el mundo romano. Deficiencias de la escuela preterista, que si el libro es para el tiempo del siglo I, se nos queda corta la pregunta, ¿y qué hacemos con el Armagedón? ¿Y qué hacemos con el segundo regreso de Cristo? ¿Y qué hacemos con el señorío de Jesús? ¿Y dónde ubicamos el milenio? Y ahí tiene ya una escuela, buena escuela, porque gracias a esa escuela nosotros conocemos muchos símbolos hoy día del Apocalipsis, pero ahí tiene usted donde esa escuela se queda corta en términos de interpretación, porque sí, en el siglo I la iglesia vivió gran tribulación y la bestia de las 7 cabezas con los 10 cuernos son los 7 emperadores que le hicieron la vida difícil a la iglesia primitiva, con los 10 términos que vivieron, o las 10 eras que vivió cada uno. Pero se queda corta, no me puede explicar el milenio, no me puede explicar los testigos, no me puede explicar el Armagedón, no puede explicarme la segunda venida de Cristo, porque si esto fue para el siglo I, ¿qué pasó con esos eventos? También tenemos una escuela de interpretación que se llama la escuela idealista. La escuela idealista. Como es una escuela idealista, todo lo que va a pensar y a interpretar pertenece al mundo ideal, al mundo místico, al mundo espiritual. Y esta escuela de pensamiento lo que hace es que mira al Apocalipsis y dice, no la voy a interpretar como eventos que pasaron ni como eventos futuros. Mire eso. Simplemente voy a mirar en ella todo aquello que son los principios espirituales para la iglesia. Entonces, esta interpretación está en un nivel espiritual que deja fuera la historia, el contexto histórico, el contexto literario, el elemento futuro de las profecías que no se han cumplido, porque solamente está mirando los elementos espirituales del libro. Sé que alguien debe estar diciendo, contra Manuel, pero dame un ejemplo para yo ubicarme. Me llegó el mensaje a la cabeza. Pues te doy un ejemplo. El libro al final de cada carta a la iglesia dice, y al que venciere le daré, y da un premio. Ese al que venciere, la escuela idealista lo interpreta como que uno de los principios espirituales básicos de la iglesia es la perseverancia en la fe
y no claudicar ante el enemigo. Y como eso es un principio espiritual, se da desde la formación de la iglesia hasta el final de la iglesia. Y ahí no tengo que entrar en ningún debate sobre monstruos, bestias, copas, trompetas, jinetes. Nada de eso tengo que interpretarlo. Porque en cada cosa que suceda va a haber un principio espiritual que agarre la iglesia y la salve dentro de todas las circunstancias que pueda estar viviendo. En la escuela idealista no hay eventos pasados que evaluar y no hay eventos futuros que interpretar. No existe este asunto del rapto, no existe la doctrina del rapto, no existe la doctrina del Armagedón, y Jesucristo viene por su iglesia, pero será al final de los tiempos, no en el Armagedón. También tenemos la teoría de la escuela historicista. Y esta escuela presenta la historia de la iglesia. Dice, el Apocalipsis, dice esta escuela, es la interpretación escrita desde la historia de la iglesia en su inicio hasta la segunda venida de Jesucristo. Y es buena en muchas cosas porque tiene espacio para cosas que están ocurriendo, ¿verdad? Y que se están dando. De hecho, uno de los brazos fuertes de la escuela historicista son, volvemos, las 7 cartas a las iglesias de Apocalipsis. ¿Por qué? Bueno, porque según la escuela preterista, estas cartas son históricas y la escuela idealista nos dice que estas cartas son espirituales. La escuela historicista nos dice no, estas cartas son una historia pero en progreso. ¿Cómo en progreso? Bueno, pues lo que nos está diciendo esta escuela de interpretación es que la primera iglesia, que es la de Éfeso, es la iglesia primitiva. Y después las subsiguientes iglesias, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardis, la de Filadelfia y la Odisea, son los próximos tiempos de cada iglesia. Y nos dice, por ejemplo, que la última iglesia es la de la Odisea. O sea, que si nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, nosotros somos la iglesia de la Odisea. Le voy a leer para que usted vea cómo ellos realmente logran traer una interpretación que cuadraría perfectamente. Mire, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas, y reprendo y castigo todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré a que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, que oiga el Espíritu, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta escuela plantea la iglesia del final de los tiempos. El mayor problema que va a tener es precisamente que la gente no se va a definir, que van a estar en el medio con el mundo y con la iglesia. Y después están diciendo que a pesar de que están en el medio, que son ricos, poderosos, que no necesitan nada. Mire a ver si eso cuadra con lo que estamos viviendo hoy día, y dígame si esta escuelita de pensamiento no tiene una forma de ajustarlo a las 7 iglesias. También tenemos la escuela de pensamiento futurista. Esta escuela enseña que en toda medida el libro de Apocalipsis es un libro profético, cuyo contenido son profecías para el final de los tiempos.
Por lo tanto, no le da ningún crédito al pasado, no le da ningún crédito al contexto histórico y literal, y plantea que lo que usted está leyendo es exclusivamente para el final de los tiempos. El problema con esta escuela es que deja fuera el elemento básico de la historia y el contexto histórico en el que se escribe, que es un contexto que no se puede quedar fuera. No podemos agarrar un libro de la Biblia y sacar las profecías de ahí y rápido ajustarlas a nuestra realidad. Eso es bien irresponsable. Cada profecía bíblica tiene su contexto y un contexto histórico que muchas veces es altamente necesario para entender lo que pasó y ver qué de esa profecía ya se cumplió y qué está por cumplirse. A mí me preocupa que muchas personas agarran la Biblia y sacan uno que otro texto y entonces lo empiezan a aplicar a la manera que ellos entiendan que debe ser, a como ellos creen que está pasando, a que esto es para hoy, que lo mismo que fue para Israel es para Puerto Rico, y hay que tener cuidado porque hay que leer el contexto histórico siempre. Oiga lo que le estoy diciendo. Hay que leer el contexto histórico siempre, porque la Biblia se escribió en primera instancia para la gente de esa época y lo que pasó con ellos. De lo que sucede ahí, yo saco una interpretación para mí, pero primero tengo que entender lo que pasó allí con ellos para entender qué de eso puede ser para mi vida. También tengo la escuela de pensamiento crítica. Esta escuela dice, este libro no es ninguna revelación, esta es la más dura de todas ellas. Este libro no tiene ninguna revelación, este libro es meramente una novela. Ellos plantean que Juan, estando en Patmos, lo único que pudo hacer fue sentarse a escribir y que en medio de las luchas de ayunos y de falta de comida y falta de nutrientes, tuvo estas visiones que las escribió y las compuso como si fueran una novela trágica del final de los tiempos. Pero no le dan ningún valor, ni histórico, ni un valor profético, ningún valor de revelación alguna. O sea, aquí ellos dicen, aquí Dios no está. Esto es meramente una novela que se montó con los elementos que Juan conocía en el tiempo del final que él estaba viviendo. Fuerte, bien fuerte, porque pone al texto bíblico en crisis. Este texto de Apocalipsis tiene referencias cruzadas con otros libros bíblicos. Si eso que se dijo en otros libros bíblicos es cierto, entonces en el Apocalipsis también tiene que ser cierto. Por ejemplo, el Apocalipsis y unos capítulos escatológicos de Daniel van de la mano. Apocalipsis, Lucas 18 y 17, Mateo 24, 25 van de la mano en muchas cosas, así como otros textos bíblicos. El Génesis tiene correlación con el Apocalipsis, porque el Génesis dice, y creó Dios los cielos y la tierra, y el Apocalipsis acaba diciendo, y vi yo un cielo nuevo y una tierra nueva, dando a entender de que va a haber una regeneración del planeta y del sistema cósmico como nosotros lo conocemos. Esta escuela de pensamiento quiero también dedicarle unos minutos para decirle que es una escuela que ha cogido auge en nuestro tiempo. Se llama la alta crítica. Tenga cuidado con esta alta crítica, porque esta alta crítica dice que Dios no dividió el Mar Rojo, que los israelitas cruzaron por un sitio donde el agua no es muy profunda, pero entonces deja el milagro de la desaparición de los egipcios más grande, porque no los ahogó en el mar, los ahogó en un charco, que es todavía más grande el milagro. Consideran que el que mató a Goliat fue otro soldado que ya era valiente de David, que Goliat, si existió, lo plantean así, es un valiente de David el que lo mata y que la historia aparece en Crónica. También plantean
que no hubo tal milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que fue que cuando el muchacho que tenía la canasta de los 5 panes y los 2 peces, todo el mundo se dio cuenta que tenían algo que compartir, y entonces que el verdadero milagro es compartir lo que tenían, pero no pueden explicar qué pasa porque habían 12 canastas que sobraron de todo lo que se repartió. Y así por el estilo, dicen que el muchacho que Cristo le echó fuera el demonio, que iba con el papá, que eso era un ataque epiléptico, que eso es ningún demonio. Mire, hermano, si usted no puede creer que Dios dividió el mar rojo, si no se puede creer que David tumbó a Goliat, si no hay forma de creer que Jesucristo multiplica los panes y los peces, menos van a creer en la resurrección de Cristo. Y si no creen en la resurrección de Cristo, no vale la pena que sean ni cristianos, porque no tiene sentido creer en algo y no creer en lo demás. En la Biblia, o creemos todos o no creemos. O creemos como es o dejamos de creer. Y esa es la nueva vertiente que hay hoy. Por eso la escuela historicista plantea esto de las 7 iglesias, que cada iglesia tiene su época y que nosotros estamos viviendo la época de la Odisea, porque tenemos gente cristiana que no cree en milagros, están acomodados en el medio. Tenemos gente cristiana que no cree en Cristo, tenemos gente cristiana que no creen en Cristo, creen en Dios pero no en Cristo, que no creen en la resurrección. Tenemos un montón de cosas que no tienen sentido, porque cuando usted lee la Biblia están todas explicadas ahí. Sexta escuela, la escuela alegórica, de alegorías. Esta escuela es la que dice que el libro de Apocalipsis está escrito en símbolos y significados sobre revelaciones de Dios y que rechazan todo contexto histórico y literal. Esta es la escuela que se pasa mirando qué significa la copa, qué significa la trompeta, qué significa el sello, qué significa la bestia, qué significa cada uno de los cuernos, cada una de las cabezas, la estrella, el Apolión, esto, aquello, lo otro, pero no quieren trabajar con el contexto histórico. Y el problema de esta escuela alegórica es que el libro tiene un orden y ellos no pueden ponerlo en el orden eventual de las cosas. El otro problema que tienen los alegóricos es que muchas veces el significado va cambiando de acuerdo al contexto que se va viviendo. Me explico. No es lo mismo asignarle valor y significado a símbolos y señales del libro Apocalipsis en la década del 70 que en la década del 90 que en el 2020. ¿Por qué? Porque a medida avanza el conocimiento humano, los procesos interpretativos van cambiando. Entonces lo que esta escuela pensó que eran los símbolos en el 70, cambiaron en el 90 y cambiaron en el 2020. Quiere decir que es una interpretación cambiante, peligrosa, porque están hablando de los símbolos que son la esencia del Apocalipsis. Y llegamos a la séptima escuela, que se llama la cíclica. Esta escuela dice, mire, el Apocalipsis es la historia de la iglesia, dice esta escuela. Lo único es que se va repitiendo en ciclos hasta que llegue al final. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. ¿Por qué? Porque si usted va a repetir un ciclo, lo tiene que repetir completo. Y si lo va a repetir completo, ¿dónde dejo el Armagedón? ¿Dónde dejo el milenio? ¿Dónde dejo el regreso de Cristo? Tendría que repetirse un ciclo sin unas cosas. Entonces, ¿quién decide qué cosas se quedan fuera y qué cosas entran en el ciclo? ¿Quién decide qué cosas son exclusivamente de un ciclo que no se van a repetir en otro ciclo? ¿Y quién determina cuál será el último ciclo? Para que usted vea que esto no es tan fácil como, ¿verdad?, lo quieren presentar por ahí. Y la pregunta aquí que algunos me hacen es, ¿y usted qué hace? Yo, pues muy bien, gracias, en el aislamiento. Pues yo lo que hago es que cojo lo mejor de cada escuela y voy montando un híbrido sobre
lo que me produzca paz en mi corazón. Yo no voy a hacer una interpretación para que me cautive, me haga daño y me atropelle, porque para eso ya está el mundo. Necesitamos interpretaciones que sanen. Hay escuelas que yo no las miro porque ni las persigo porque no tienen mucho que dar para cada uno de nosotros. Por ejemplo, alguien preguntó que en qué momento ubicamos el milenio de acuerdo con el capítulo 20 del Apocalipsis. Y eso es una buena pregunta. Esa pregunta se contesta dependiendo de qué escuela de pensamiento usted ubique en su vida de las 7 escuelas que le dije. Si usted me pregunta a mí, hay una escuela que se llama la escuela de la historicidad, yo no más me equivoco, que dice que este libro Apocalipsis es un progreso que va corriendo en cuanto a la historia de la iglesia. Y ellos dicen que el milenio es el tiempo que ocurre desde que Cristo resucita hasta que la iglesia se vaya. Y la gente dice, pero es que ya van más de 1000 años. Sí, lo que pasa aquí es que hay que explicar que en el texto bíblico los 1000 años no son 1000 años como usted y yo los contamos. Es 1000 años para decir que son muchos años, los años que sean. Y la otra pregunta es, sí, pero es que dice que al final de esos 1000 años será suelto Satanás y que los escogidos podrían ser engañados. Precisamente esta escuela plantea que los 1000 años es el tiempo de la gracia. Mira las preguntas que ellos hacen. Le voy a decir otras escuelas, ¿verdad? Para ser responsable, pero quiero empezar con esta porque es la que más me hace sentido. La iglesia de hoy, ¿Satanás la puede destruir? La contestación es que no. No hay forma que la destruya. No, hermano, es que yo estoy viendo cosas. No. Usted no puede dudar ni claudicar en eso. La iglesia es invencible frente a Satanás porque Cristo le dijo a Pedro que las puertas del infierno no prevalecen en contra de la iglesia. Punto. ¿Por qué? Porque Cristo venció al Satanás en la cruz del Calvario. Y cuando resucitó de los muertos, se trajo la victoria del infierno. Entonces, ahora viene otra pregunta. ¿Y por qué el enemigo hace tantas cosas? El enemigo hace lo que le dé la gana en su mundo. Con la gente que él tiene atropellada. Con la gente que él tiene atada. Con la gente que le rinde culto. Con la gente que está metida con él en el satanismo y el ocultismo. Ahí él es dueño y señor, pero eso no es la iglesia. Es que yo he visto a algunos cristianos que el enemigo le ha hecho daño. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios con razón de nuestro asunto con el mundo espiritual? Que nos vistamos de la armadura de Dios para cuando venga el día malo. Quiere decir que si viene el día malo y yo no estoy preparado, el enemigo me va a estar dando contra el piso porque yo fui un irresponsable y yo me lo busqué. Cada vez que el enemigo destruye a un cristiano es porque el cristiano se dio su espacio, es porque el cristiano abrió la puerta, es porque el cristiano se puso a coquetear con el mundo, es porque el cristiano dejó de hacer lo que tenía que hacer y Satanás le dio. Pero si usted está en la promesa de Cristo y se reviste del Espíritu Santo y se busca al Señor en oración y en alabanza, no te toca. Dice, resistid al diablo y éste de vosotros huirá. Entonces esta escuela dice, está venciendo la iglesia. Lo que pasa es que está dormida, que no está vigilando, que no se mete con el Espíritu y no está victoriosa. Pero está vigente la victoria. Dice, y cuando termine el tiempo de la gracia, terminen esos 1000 años de gracia, entonces Satanás será suelto. Pues será suelto para que reine con el anticristo en la gran tribulación, haga todo lo que tenga que hacer y trate de confundir, fíjense lo que dice el texto, a los escogidos, a los elegidos. Esos no somos ni usted y yo, esos son el pueblo de Israel. Le enseñé en una clase previa que donde dijera escogidos o elegidos era el pueblo de Israel. Eso enseña esa escuela llamada la escuela de la historicidad.
o historicista. Ahora bien, hay otra escuela, la escuela futurista, que dice, no. El milenio es después del Armagedón. O sea, viene el Armagedón, Cristo vence y vamos a tener reinando en esta tierra 1000 años de paz, todos juntos. Y después que reinemos 1000 años de paz, Satanás es suelto de nuevo para que confunda y la gente se confunda y algunos hasta crean en él. Y ellos la acomodan ahí. Problemas con esta interpretación. ¿Para qué usted y yo queremos salvarnos en Cristo en este tiempo si después nos van a volver a soltar a Satanás para tratar de confundirnos? ¿Qué clase de Dios es este que después que salva al ser humano y lo tiene con él, ahora lo quiere exponer al enemigo de las almas de nuevo para que lo confunda y se lo lleve enredado al infierno? Peligrosa esa interpretación, pero existe. Hay otra interpretación que dice que el milenio no existe, que el milenio es un mero elemento fantasioso, novelesco de Juan, pero que no pertenece ni siquiera a la interpretación bíblica que está escrita en el libro. Hay otra interpretación que dice que el milenio es después que todo acabe, después del trono blanco, al final, cuando ya no haya nada más, que va a haber 1000 años de paz en el cielo y en la tierra, y que Satanás volverá a ser suelto y a confundir a todos los que se han salvado. ¿Y usted qué piensa, hermano Magdiel Narváez? Yo pienso que el milenio es la gracia, y que al final de la gracia, donde la iglesia está sobre el infierno, la iglesia es tomada, el infierno se desata y reina en la tierra, el espíritu del anticristo coge vida en el líder político, le da valor a la bestia, le da valor a la gran ramera y tratará de llevarse por el medio a los escogidos que son el pueblo de Israel, razón por la cual terminan en la pelea del Armagedón, donde todo el mundo es destruido. Satanás en algún sitio del camino será destruido juntamente con todos sus ángeles. No hay razón para que Dios siga jugando y coqueteando con él el asunto de la salvación de los seres humanos. Ese no es el Dios que usted y yo hemos creído, para nada. Quiero también corregir un pequeño detalle de la clase anterior, gracias a un comentario de un hermano que leí, y cuando dice que el espíritu será quitado y que en la tribulación no estará el espíritu de Dios, quiero corregirlo porque hice una interpretación y entonces empecé a rebuscar nuevas líneas de pensamiento, y ciertamente el hermano que hizo el comentario tiene razón. El espíritu estará en la tierra porque es la forma de que todos los que se queden puedan convertirse a Cristo mediante el arrepentimiento, y eso solamente es obra del Espíritu de Dios. A mí lo que me choca a veces es la forma en que las personas se conducen cuando estamos interpretando la Escritura, porque yo no soy perfecto ni soy la última Coca-Cola del desierto y me puedo equivocar, pero y tengo la capacidad de, cuando me equivoco, corregir el error, porque aquí estoy hablando rápido a las millas sin todos los libros que me gustaría tener a las manos. Así que hágame su notación y su escrito en amor y yo le responderé con mucho gusto, como hizo este hermano que me hizo este pequeño llamado con una banderita roja diciéndome no es así, el espíritu estará en la tribulación, y yo buscaré información, las interpretaciones, y estoy en acuerdo con él. El espíritu estará para que las personas se puedan convertir y tener paz en el Señor en la gran tribulación, porque al final del día Dios lo que quiere es salvar a la gente. Ahora bien, para tener un ratito más de interpretación, ya le dije las 4 posturas del milenio, ¿verdad? Lo importante para mí en este aspecto es que no nos toca a nosotros saber en esencia cuándo va a ocurrir. Si lo podemos descubrir por nosotros, mejor todavía, pero no pierda la paz por eso. Usted asegure su salvación, asegúrese cada día de estar con el Señor y que el Señor lo premie en aquel gran día y Él decidirá qué va a pasar con nosotros. Yo insisto en que las bodas del Cordero son el cierre de la iglesia, y después que lleguemos ahí nosotros no estamos expuestos a nada más que no sea
a permanecer, como dijo el apóstol Pablo, juntamente con Él para siempre, según segunda de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Ahora, quiero darte un adelanto adicional sobre un concepto llamado Hijo del Hombre. Te he escuchado que Cristo es Hijo de Dios, Hijo de David, Emanuel, Jesús, Cristo, entre otros nombres, ¿no? Pues cuando a Cristo lo llaman, o Él se llama a sí mismo Hijo de Dios, tiene que ver con la manifestación de su misericordia. Cada vez que a Cristo le llaman Hijo de Dios, es por misericordia, es la misericordia. Los demonios dijeron, Hijo del Dios Altísimo, la misericordia grande de Dios, Hijo de Dios. Cuando lo llaman Hijo de David, tiene que ver con linaje, porque Él viene de la casa de David. Cuando lo llaman Jesús, ese es su nombre común, ese es el nombre pueblerino de Jesús, por ese nombre que mucha gente tenía nombre de Jesús. No se deje confundir con que ese nombre no existe y que el nombre es Yeshua. El nombre en hebreo es Yeshua. Lo que pasa es que en el tiempo de Cristo no se habla hebreo en la calle, se habla arameo. Y por lo tanto, el otro idioma más conocido era el griego. Y el griego es Iosus, y es un nombre real. No significa ni bestia, ni caballo, como otra gente quiere hacer ver, o que estamos dando potestades de Dios, porque Iosus parece que es el hijo de Zeus. Este es Iosus, Jesús en español, Yeshua en hebreo, Iosus en griego. Y también el nombre Emanuel es el nombre profético de Jesús. El nombre profético es aquel que tiene un cumplimiento con usted. Por ejemplo, le dan el nombre de Emanuel, ¿por qué? Porque el nombre significa Dios con nosotros. No tienen que estar diciéndoselo, porque la idea de un nombre profético es que se cumpla, no que se esté diciendo todo. El nombre profético es este, no, que se cumpla. ¿Estuvo Jesús con la gente? Sí, pues Dios estaba con ellos. Y el nombre más grande, el título más alto de Jesús es Hijo del Hombre. Ahora bien, ¿de dónde viene esto que estaba en el Antiguo Testamento, que Cristo lo recoge en el Nuevo Testamento y que resurge en el Apocalipsis? Hijo del Hombre es la figura que la teología judía desarrolla para entender que al final de los tiempos va a haber un juzgador de todos los seres humanos y de las naciones que juzgará a vivos y a muertos. Este Hijo del Hombre es una mentalidad que no solamente es para el Apocalipsis, también el judío la pensó en su cautiverio babilónico, también el judío lo pensó en su cautiverio persa, porque había desesperación, angustia, crítica y mucha literatura apocalíptica se desarrolló en el tiempo babilónico y en el tiempo persa por la crisis que le generó el que destruyeran la ciudad, el templo y los tuvieran en cautiverio, siendo los hijos de Dios y el pueblo escogido. Y mucha gente pensó que lo mejor que podía pasar era que los destruyeran, que vinieran cosas cósmicas y cayeran contra el piso, que viniera un ejército y los acabara todos, y que viniera el Hijo del Hombre a salvarlos de aquella maldad para que los convirtiera en gente salva o perdida de acuerdo al juicio del final de los tiempos. Daniel lo habla específicamente porque tiene mucho que ver y aparece en los evangelios, porque entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo hay 400 años de historia sin escritura bíblica. Ahí ocurrieron las guerras de los macabeos, el entronamiento de Herodes el Grande, las guerras por el poder, los convenios con el Imperio Romano saliendo del griego, todo eso pasó en ese tiempo. Entonces resurge Cristo y es Cristo el que dice que Él es el Hijo del Hombre. Pero no lo dice en un texto apocalíptico, lo dice un día que están bajando un paralítico por un techo, 4 amigos, y Él le perdona los pecados y empezó el revuelo de la gente a decir quién es este que puede perdonar los pecados, y Cristo le dice,
¿Qué es más fácil? ¿Decirle que tus pecados te son perdonados o que te levantes, tome tu lecho y vuélvete a tu casa? Pues para que sepan, oiga lo que dice Cristo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vuélvete a tu casa. Entonces ahora mire lo que pasa. El Hijo del Hombre, según la teología judía, vendría al final de los tiempos. Nadie sabría quién era. Iba a tener poder de Dios con él. Iba a tener la capacidad de juzgar a vivos y a muertos. Y ahora Cristo, con ese milagro, le añade que puede sanar enfermos, como el paralítico, y que puede perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque Cristo le revela a los judíos que Él es el Hijo del Hombre. Y entonces esa figura se monta en los textos escatológicos de los evangelios de Lucas y de Mateo, donde quiera que diga Hijo del Hombre, pertenece al final de los tiempos. Y cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, hallará fe. Y cuando el Hijo del Hombre vuelva, será como ladrón en la noche, será como en los días de Noé, será como en los días de Lot, todo el tiempo. Y cuando el Hijo del Hombre, todo eso es escatológico. ¿Por qué? Porque esta es la figura máxima que juzgará vivos y muertos, que estaba originalmente en el judaísmo y Cristo la fusiona con él, y por eso es que viene y la heredamos en el cristianismo. La figura del Hijo del Hombre entonces es esa que se revela a Juan para que escriba el Apocalipsis, y que eventualmente vendrá sobre un caballo blanco diciendo que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a destruir todos los que pelean contra Israel y a ponerse al trono al lado del Padre para juzgar vivos y muertos. ¿Es el Hijo del Hombre una figura distinta a Jesús? No. Es el título más grande que Jesús tiene, que tiene Hijo de Dios, Hijo de David, Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque es el título que se le da al que puede juzgar los vivos y los muertos. Ahora bien, ¿por qué esta figura siempre va a estar aparentada o va a estar ubicada, al lado del trono del Padre? Porque en el mundo físico nuestro, en el mundo real, el rey y la reina no tratan con nadie. Si van a hablar con alguien en la antigüedad, alguien venía donde un rey, el que está a la diestra del trono es el que sale a hablar con la persona. Es un intermediario y un mediador entre la persona y el rey. Aquí el Padre es el Rey absoluto que está sentado en el trono. Y cuando alguien venga, el Hijo sale al paso para intervenir y ser de mediador. Si tú has creído en el Hijo para que el Padre te salve, cuando tú llegues al reino de los cielos, el Hijo del Hombre saldrá, Cristo saldrá de la diestra del Padre y se pondrá frente a él, y al mirarte le dirá al Padre: este creyó en nosotros, este es salvo. O le dirá: este no creyó en nosotros, este va hacia el lago de fuego eterno. Por eso es que esa figura es grande. Ahora, ¿por qué Él? Porque Él fue el que murió en la cruz por los pecados. Porque a Él se le dio toda la gloria. Porque Él es el que tiene el conocimiento de quién cree y quién no cree. Porque Él es quien evalúa los corazones. Y porque gracias a Él, el Padre nos mira a través del Hijo para tener misericordia con nosotros. Asunto de que su santidad no nos consuma, sino que nos abrace en misericordia y nos perdone todos los pecados. Abrázate a Jesús. Ese es nuestro Salvador, el Hijo del Hombre, el juzgador de los vivos y los muertos, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No tienes que obligatoriamente casarte con ninguna escuela de pensamiento apocalíptica, con leerla y entender que el Señor es vencedor sobre todas las cosas, y que al que venciere, Él le dará todos los premios que están escritos en este libro. Con eso es suficiente. Termino diciéndote lo siguiente: ten fe, sé valiente, esfuérzate,
no pierdas tu corona. Mantente firme en la batalla. Revístete de la armadura de fe. Alza tu espada. Sal al combate, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas y gente que está en este mundo para hacernos mal. Pero somos vencedores en Cristo Jesús, quien ya nos dio la victoria hace tiempo. Recapitulo para ti en este momento. Estamos en el tiempo de la victoria. La iglesia debe terminar este tiempo con un gran avivamiento para que muchas almas se vengan al reino, se conviertan a Cristo y se cumpla la profecía de que en los postreros días derramaré de mi espíritu a toda criatura. Ese avivamiento marca el evento del rapto. Una vez se haya salvado mucha gente, nos vamos con el Señor. Dejamos aquí los que no creyeron juntamente con los judíos que no creyeron. Se desata a los 7 años de la gran tribulación. 3 años y medio de prosperidad, 3 años y medio de crisis. El pueblo judío tendrá un movimiento carismático con 2 testigos que los llevará al nuevo encuentro con Dios por medio de Jesucristo. Al final de la tribulación se levantarán todos los pueblos y naciones para pelear contra Israel, y de las nubes vendrá ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sobre un caballo blanco para pelear con los ejércitos del mundo y vencerlos a todos. Y una vez ocurra esto, se establecerá el juicio del trono blanco de las naciones, donde las naciones serán juzgadas por los pecados que hicieron como naciones, y donde la gente que murió en toda la tribulación será revisada por el Señor para ver quiénes creyeron y quiénes no creyeron. La iglesia celebrando las bodas del Cordero desde el capítulo 19, y en aquel gran día recibiendo a los que se salvaron de la tribulación, que son el cántico de los 144,000 sellados. Y al final de los tiempos volveremos a reinar juntamente con Dios, como Él quiso desde el principio, un paraíso para Adán y Eva, ahora un paraíso para todos los que creemos en Él y seremos salvos por la eternidad. Que Dios te bendiga en esta noche, que el Señor ponga paz en tu corazón y que en este tiempo de aislamiento encuentres al Espíritu de Dios para que te llene y capacite tu vida. Dios te bendiga.